La marcha, se abre la sesión. Bueno. Buenos días, señores senadores, senadoras. Don Mario Marcel, presidente del Banco Central, staff, funcionarios profesionales del Instituto Emisor, le damos la bienvenida a esta sesión, ya que queremos conocer el informe de estabilidad financiera del segundo semestre. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Llegó una comunicación del mercado financiero en que informa la Comisión respecto de la implicancia para Chile de la aprobación del convenio constructivo del Banco Asiático de Inversión, que la Comisión había consultado cuando se aprobó el acuerdo. Y señalan ellos que en atención a los antecedentes presentados en la discusión del proyecto, la Comisión no observa eventuales restricciones que afecten los flujos financieros que se originarían por el financiamiento que otorgue el Banco Asiático de Inversión, ni que esto infrinja alguna disposición de la Ley General de Bancos. Había cuenta de sus operaciones están sujetas a supervisión de esta comisión y el Banco Central de Chile había otorgado su conformidad respecto a los términos en que sean resguardadas sus facultades y atribuciones cambiarias. El mercado financiero no debe inconveniente. Ok, muchas gracias. Distribúyanlo a los señores senadores dentro de la comisión. ¿Es la única comunicación que ha llegado del Consejo? Es la única. Ya, ok, muchas gracias. ¿El Consejo Fiscal Autónomo no ha llegado ninguna comunicación? No ha llegado ninguna comunicación. Estamos esperando la comunicación a la Instituto de Presé, al Consejo Fiscal Autónomo respecto a la pertinencia no de incluir como ingresos los recursos eventuales de una reforma tributaria que todavía está en trámite, ¿no? Es el tema que está pendiente. Muy bien. Don Mario, le damos la bienvenida y lo dejamos con la palabra. Sobre los desarrollos recientes del sector financiero e implicancias para la estabilidad financiera. Conforme a la establecido en su ley orgánica constitucional, al Banco Central le corresponde velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Esto último se asocia directamente a nuestra preocupación por la estabilidad financiera. En este contexto, el prefacio del informe señala que existe estabilidad financiera cuando el sistema financiero cumple con realizar sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. El seguimiento efectuado por el Banco Central de Chile de estabilidad financiera es complementario al que realiza los supervisores especializados, siendo un elemento de análisis independiente respecto de las atribuciones y funciones que le corresponde ejercer a estos en relación con las entidades sujetas a su fiscalización. La visión que hoy se presenta está contenida en detalle en el IEF del segundo semestre de 2019, disponible desde hoy en la página web del Banco Central de Chile. Hay que señalar que el cierre estadístico de este informe fue el 21 de octubre, por lo que este no alcanza a considerar el propio cambio en el escenario social y político del país que se ha producido en las últimas 2 semanas. Este cambio de escenario no es indiferente para nadie en Chile y tampoco lo es para el Banco Central. En nuestro caso, más allá de las visiones que cada uno tenga en cuanto ciudadano, es nuestra responsabilidad ponderar sus eventuales impactos económicos, particularmente en el ámbito de los dos mandatos del banco, el control de la inflación y la promoción de la estabilidad financiera. El IEF, como se ha señalado, se inscribe en el segundo de estos mandatos. En consecuencia, el Consejo considera oportuno elaborar una minuta complementaria referida a las eventuales implicancias de los acontecimientos recientes para la estabilidad financiera. Esta minuta fue distribuida junto con el documento, junto con el informe, y será también parte de esta presentación. Nos referimos a una junta de 4 páginas que está incluida en la documentación. Tanto en su contenido tradicional como en la minuta complementaria, el informe de estabilidad financiera tiene como propósito identificar riesgos y evaluar vulnerabilidades asociadas que pudieran amplificarlos, así como elementos que puedan mitigar su impacto. De esta forma, el IEF no se ocupa de proyectar el escenario más probable, sino de cuantificar las implicancias de los eventos que indican los extremos de la distribución. En otras palabras, el IEF no busca predecir, sino alertar. Asimismo, la preocupación por la estabilidad financiera emana del mandato legal del banco de asegurar la continuidad de los pagos internos y externos. Esta perspectiva ayuda a entender que dicha preocupación no está
está circunscrita a una industria en particular, es decir, el sector financiero, sino que atañe a la economía en su conjunto, porque la discontinuidad de dichos pagos, como lo demuestra la experiencia local e internacional, puede afectar a todos los agentes económicos, incluidas las empresas no financieras y los hogares. El informe se articula en torno a 4 ejes principales. El primero de ellos se refiere al actual escenario internacional de bajas tasas largas, el cual, si bien beneficia a empresas y hogares, tiene efectos en el portafolio de distintos inversionistas institucionales. A su vez, se mantiene un alto apetito por riesgo global, cuya reversión abrupta podría afectar el costo de financiamiento. El segundo eje se relaciona con los mercados locales. Los acontecimientos iniciados a mediados del mes pasado han tenido efectos acotados hasta ahora. La evolución del impacto sobre la actividad y las expectativas dependerá del desarrollo futuro de los eventos en curso. En tercer lugar, por el lado de los oferentes de crédito, se mantiene una menor holgura de capital de la banca y un alto crecimiento de oferentes de crédito no bancarios. Por último, la situación financiera de los usuarios de crédito no muestra cambios importantes respecto al informe anterior. Los test de estrés indican que factores reales tendrían mayor impacto que shocks de tasa de interés o de tipo de cambio. De este modo, los eventos iniciados a mediados de octubre podrían afectar la capacidad de pago de algunas firmas y hogares más afectados, como el caso del sector comercio. En la minuta complementaria del IEF se describen potenciales secuelas y canales respecto a esta como una nueva fuente de riesgos a monitorear. Con esto, entonces, la agenda de hoy contempla la revisión de eventos externos de riesgo de mercados financieros, vulnerabilidades y riesgos de agentes locales, algunos aspectos de la regulación financiera y, finalmente, una evaluación preliminar de las implicancias de los sucesos recientes para la estabilidad financiera. Entonces, yo me voy a referir al primero y al último de estos puntos y le pediría poder ceder la palabra a Solange Bersen, gerente de la División de Política Financiera, para hacerse cargo de los otros 2 temas en la agenda. Entonces, partiendo por el contexto internacional. Este presenta condiciones de fondeo favorables, pero desafíos para inversionistas institucionales locales por mayor traspaso de tasas largas externas, como vamos a ver dentro de un momento. Desde el informe de estabilidad financiera previo, el menor dinamismo económico global motivó anuncios de nuevos impulsos monetarios, tanto en economías desarrolladas como emergentes. Entonces vemos en esta lámina este riesgo asociado a la permanencia durante largo tiempo de tasas bajas de interés de largo plazo. El canal de traspasos en la economía chilena tiene que ver con el impacto que este puede tener sobre las tasas largas locales, y las vulnerabilidades globales tienen que ver con los efectos sobre los portafolios y los balances de inversionistas institucionales, particularmente por el elevado monto de activos con una tasa de retorno negativa, como vamos a ver dentro de un momento. De manera transversal se han visto reducciones en las tasas de interés de largo plazo en diversas economías, mientras los precios de varios activos financieros se mantuvieron elevados en perspectiva histórica. Esta situación representa un desafío para inversionistas globales, quienes han ajustado su portafolio para enfrentar el menor rendimiento de los activos. Vemos acá entonces cómo las tasas largas han estado disminuyendo de manera sistemática desde comienzos de este año, con algún rebote más reciente, pero con una caída bastante significativa. En este contexto, cerca de 30% de los bonos corporativos y soberanos se transan a tasa negativa. Esto ocurre principalmente en Japón y en la zona euro. Esto lo vemos graficado en la lámina que está en la pantalla. En el caso de Chile, estimaciones de la sensibilidad de las tasas largas locales a un referente externo dan cuenta de una mayor intensidad en lo más reciente. Entonces, en este gráfico vemos en la línea morada el coeficiente de traspaso de tasas externas largas a las tasas locales largas. Vemos cómo este coeficiente de traspaso estuvo reduciéndose desde el 2016 en adelante, pero donde recientemente ha tenido un rebote. Por lo tanto, esto significa que caídas de tasas largas internacionales están teniendo un mayor impacto sobre las tasas largas locales. Y vamos a ver qué implicancia tiene esto para algunos sectores, en particular las compañías de seguros.
En términos de mercado nacional, bajas tasas de interés de largo plazo por un periodo prolongado constituyen una fuente de vulnerabilidad por cuanto agentes con perspectivas de inversión de mediano y largo plazo, como las compañías de seguro y fondos de pensiones, entre otros, tienen pasivos de muy largo plazo que deben financiar con activos que ofrecen menores rentabilidades. En este sentido, los aumentos de capital anunciados por algunas compañías de seguros de vida van en la dirección correcta y será relevante avanzar en la legislación que promueva la implementación de un modelo de capital basado en riesgo para estos agentes. Este es un tema que está en la agenda legislativa desde hace un tiempo. El Ejecutivo anunció indicaciones a ese proyecto y estamos esperando que eso finalmente ocurra. Respecto del segundo eje del informe, a nivel global se observa un elevado apetito por riesgo, el cual de revertirse llevaría a ajustes abruptos de portafolio que podrían afectar a las economías emergentes. Este riesgo es mitigado por la disposición de las autoridades monetarias a nivel global para proveer liquidez y localmente por contar con un mercado de renta fija profundo y un régimen cambiario flexible, lo que contribuye a reducir la vulnerabilidad. Es decir, tenemos por un lado un riesgo asociado a la mantención durante un tiempo prolongado de tasas largas muy bajas y por otro lado el riesgo de una reversión abrupta del apetito por riesgo gatillado por algunos de los múltiples riesgos de política que existen actualmente en el mundo, así como riesgos geopolíticos también que se han ido sumando a ese escenario. Diversos indicadores globales de aversión al riesgo basados en precios de bonos corporativos, acciones y bonos soberanos están en valores mínimos y podrían descomprimirse, es decir, aumentar la aversión al riesgo, generando con ello cambios abruptos de portafolio. Esto lo vemos en algunos de los indicadores que están en la lámina, todos los cuales reflejan indicadores de aversión al riesgo, tanto para en los mercados de bonos corporativos, en los precios de las acciones y los bonos soberanos de largo plazo de Estados Unidos. En el caso de Chile, al igual que en otras economías emergentes, un cambio en el apetito por riesgo se traduciría en un aumento del costo de financiamiento externo. Esto ha sido discutido en informes anteriores, señalándose que cambios bruscos en las percepciones de los mercados en un escenario adverso podría llevar a una recomposición significativa del portafolio de inversionistas institucionales. En el mercado de bonos soberanos continúa aumentando la participación de no residentes. Esto se observa aquí en esta gráfica. La línea roja corresponde a la participación de no residentes en el mercado de deuda soberana local. Hay que notar que esa línea roja corresponde al eje de la derecha, es decir, que significa que estos inversionistas extranjeros están llegando a una participación del orden del 16% en el mercado de deuda soberana. Sigue siendo el actor más importante en este mercado, por supuesto, los fondos de pensiones, que en el eje izquierdo tiene una participación del orden del 60% en este mercado. En fondos mutuos, la caída de tasas largas incrementó de manera importante el patrimonio administrado en fondos mayormente concentrados en renta fija de mediano plazo. Eso corresponde a los fondos mutuos tipo 3, que es la línea verde, y los fondos mutuos tipo 6, que corresponde a la línea naranja, que son los dos que muestran un mayor aumento en los últimos meses. Entonces, en síntesis, aunque en el sector externo han primado condiciones financieras favorables para países emergentes, han surgido nuevas fuentes de riesgos. Entre estas, el impacto sobre el balance de bancos de inversión institucionales de tasas bajas o negativas por un tiempo prolongado, y junto con esto no ha desaparecido el riesgo de una reversión abrupta de percepciones de riesgo, lo que aumentaría costos de financiamiento externo y tendría impacto en los flujos de capitales. En otras palabras, presidente, los riesgos en el escenario externo, pese a que hay algunas noticias alentadoras, siguen siendo importantes y de hecho han ido aumentando en algunas dimensiones que antes no estaban presentes. Con esto entonces, si con su venia le podríamos permitir a la gerente de política financiera que continuara con los siguientes dos puntos de la presentación. Sí, por supuesto. Señor Solange, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Continuamos entonces con los agentes locales, partiendo por oferentes de crédito. En oferentes de crédito, la banca mantiene como vulnerabilidad su menor holgura de capital, la cual es sustancialmente menor que la vigente hace una década. Esto lo hemos destacado en informes de estabilidad financiera previos. Mientras, los oferentes de crédito no bancario continúan creciendo de manera relevante. Por lo tanto, en este escenario,
vemos nosotros que estos continúan relativamente parecidos y la nueva Ley General de Bancos es un factor mitigador. Para el sector bancario, los ejercicios de atención que usualmente realizamos y damos a conocer a los bancos buscan replicar episodios de fragilidad financiera ocurridos en el pasado. En particular, el escenario severo tiene una dinámica en crecimiento del PIB similar a la observada en recesiones previas, mientras que el escenario adverso busca evaluar una persistente desaceleración económica. Y el resultado de estos escenarios, como ustedes ven en la lámina siguiente, nos muestran que los resultados indican brechas de capital en la banca que aún persisten, donde un 40% de los activos de la banca presentan un índice de adecuación de capital, un IAC, por sobre 10% en el escenario de tensión severo. Por lo tanto, esto ha tenido una reducción sistemática a lo largo del tiempo, lo que vemos en esta gráfica. En 2012, casi la totalidad de los activos del sector se encontraban por sobre dicho umbral tras aplicar el escenario de tensión. Los nuevos estándares de capitalización presentes en la Ley General de Bancos plantean exigencias para la banca en cuanto a incrementar los niveles de capitalización del sistema para aliviar esta potencial vulnerabilidad y tener una banca fortalecida para enfrentar escenarios adversos. En la siguiente lámina vemos que por el lado no bancario, el mayor crecimiento relativo de esta cartera presenta desafíos por la exposición indirecta de la banca a los hogares. Los bancos extienden créditos comerciales a los oferentes no bancarios, los cuales son luego prestados en forma de crédito de consumo a los hogares. En particular, los créditos de la banca a oferentes de crédito no bancario representan un 1,6% de los activos de la banca y un 15% de su patrimonio. Esto constituye una potencial vulnerabilidad frente a problemas de pago de los hogares que afectarían entonces a estos prestamistas no bancarios y eventualmente también a los bancos. Como vemos en esta gráfica, la principal fuente de crecimiento de los oferentes de crédito no bancario es en el sector automotriz, en el cual hemos dado cuenta en los diferentes informes, por ejemplo, la importancia entonces de tener un registro consolidado de deuda, del cual hoy día no son parte de estos créditos automotrices, por ejemplo. Entonces no se puede hacer una adecuada evaluación de gestión de riesgo. En la siguiente lámina vemos que el cuarto eje del informe se refiere a las vulnerabilidades financieras de empresas y hogares, los cuales no han variado desde el informe anterior. En su situación financiera siguen siendo centrales los factores reales relacionados con ventas e ingresos. Por lo tanto, los sucesos recientes sí podrían tener un eventual impacto que va a detallar el presidente hacia el final de esta presentación. La siguiente lámina muestra que en relación a las empresas, su endeudamiento alcanzó 116% del PIB al cierre del primer semestre. Su variación está principalmente asociada a la revalorización del componente externo por ajustes del tipo de cambio. La siguiente lámina nos muestra que los riesgos por deuda externa de las empresas están mitigados por diversos factores. Una parte de estas obligaciones con el exterior se encuentra en manos de firmas que se financian principalmente vía fuentes asociadas a inversión extranjera directa. Esta se origina en una relación interempresa, por lo que su riesgo de renovación es bajo, especialmente cuando se trata de un crédito entregado por la matriz directa. Otra parte de esta deuda corresponde a firmas que reportan sus balances a la Comisión para el Mercado Financiero y se asocia a bonos externos. En este último caso existen diversos mitigadores del riesgo cambiario, como el uso de contabilidad en dólares y la utilización de coberturas cambiarias entre firmas con contabilidad en peso. Por lo tanto, la vulnerabilidad respecto a potenciales movimientos del tipo de cambio estaría mitigado por estos factores. La siguiente lámina nos muestra que en términos de riesgo de crédito, el indicador agregado no muestra mayor variación durante el 2019. Sin embargo, los sectores manufactura, inmobiliario y comercio son los que mayor deterioro presentan en el año. En este sentido, los acontecimientos de octubre podrían deteriorar adicionalmente estos indicadores producto de menores ventas. Cabe señalar que durante las últimas 2 semanas ha habido apertura parcial de los locales comerciales y algunas firmas vieron afectada su capacidad productiva. Este último punto implica una potencial disminución de su demanda con proveedores, entre otros canales de potencial vulnerabilidad. La siguiente lámina nos muestra que en el sector corporativo, shocks de actividad son los más relevantes. Este es un ejercicio que realizamos para el caso de empresas
que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero. Dada su estructura de deuda y cobertura, los shocks de tasas y tipo de cambio no tienen mayor efecto. En este informe de estabilidad financiera se dedica un capítulo al sector empresas, que si bien fue elaborado antes de que se iniciaran las protestas sociales, permite identificar potenciales vulnerabilidades en el sector y canales a través de los cuales se podría generar efectos sobre determinadas firmas. De esta forma es posible anticipar que la reducción en las ventas podría afectar la capacidad de pago de algunas de ellas. Recordar entonces que hay un capítulo temático específico respecto al sector corporativo en este informe. Respecto de los hogares, la deuda total de estos agentes ha continuado aumentando, impulsada principalmente por la mayor expansión del componente hipotecario. Esto último se ha dado principalmente por mayores montos en los créditos, lo cual a su vez se relaciona con aumentos en los precios de las viviendas. La siguiente lámina nos muestra que en el actual contexto de bajas tasas de interés de largo plazo, los hogares han podido refinanciar sus obligaciones hipotecarias. La información granular indica que quienes han refinanciado créditos hipotecarios durante este año han logrado reducir de manera importante sus pagos mensuales de dividendo. Esto ha mitigado vulnerabilidades antes incubadas, las cuales se relacionan con alta carga financiera en ciertos hogares. Y en la lámina vemos justamente el impacto en la cuota del crédito hipotecario para quienes han refinanciado. La lámina siguiente entonces nos muestra que el porcentaje de deudores bancarios con alto endeudamiento y elevada carga financiera sobre ingresos no se ha incrementado en el último año. En parte esto se ha dado justamente por las menores tasas de interés que comentábamos antes. No obstante, este grupo se mantiene sobre un 20% del total de deudores, lo que demanda atención, y esto ha sido destacado en varios informes de estabilidad financiera. Recordar que el capítulo temático del informe del primer semestre de este año fue justamente dedicado al sector hogares. En la siguiente lámina vemos que, por otra parte, como ya habíamos señalado en el IEF anterior, que incluía este capítulo temático de hogares, existe una vulnerabilidad entre hogares que invierten en bienes raíces para luego arrendarlos. Estas familias podrían llegar a dedicar hasta un 60% de su ingreso al pago de deudas cuando pierden el ingreso por concepto de arriendo. Por lo tanto, un deterioro en el mercado laboral que genere vacancia en los arriendos podría tener impacto en la capacidad de pago de estos hogares. Y hay un ejercicio ahí que se muestra para distintos estratos y la importancia entonces del ingreso por arriendos. La siguiente lámina muestra que esta vulnerabilidad no ha aumentado en el último año, tras la estabilización de la proporción de deuda hipotecaria concentrada en este tipo de deudor. Por lo tanto, si este es un tema que hemos levantado en los últimos informes, está estabilizado. Luego entramos a la parte de regulación financiera, la cual voy a tratar brevemente en beneficio del tiempo, comentando que durante el segundo semestre el banco ha avanzado conforme a lo planificado en su agenda de regulación. Se publicaron en consulta los primeros cambios al compendio de normas de cambios internacionales como parte del proceso de armonización de la normativa cambiaria, al igual que la regulación para la ampliación del sistema LBTR a operaciones en dólares, proyecto que forma parte de las iniciativas para fortalecer las infraestructuras financieras para transacciones en moneda extranjera. En línea con lo anterior, en julio se inició el trabajo para la incorporación del peso chileno al sistema de pagos internacional operado por CLS Bank. Asimismo, comenzó formalmente el proceso de implementación de Basilea III con la publicación en consulta de las primeras normas por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, las que corresponden a la identificación de bancos de importancia sistémica y la nueva metodología estandarizada para determinar los requerimientos de capital por riesgo operacional. Si bien la publicación de las normas definitivas requiere de informe previo por parte del Banco Central, en el proceso de elaboración los equipos de ambas instituciones han trabajado de manera coordinada y lo seguirán haciendo para el conjunto de normas que se deberá promulgar en los próximos meses. En esta edición del informe se reitera además la relevancia de modernizar la legislación para las compañías de seguro. Esto con el fin de aumentar la resiliencia del sistema financiero y considerando el rol que éstas tienen sobre el sistema de pensiones. En lo más reciente, el Consejo para la Estabilidad Financiera también ha manifestado la importancia de avanzar con un proyecto de ley que modernice la legislación de seguro, otorgando mayor flexibilidad a los portafolios de activos de la compañía y realizando requerimientos de capital proporcionales a riesgos incurridos.
Este escenario de bajas tasas representa un desafío para las compañías y releva la importancia del proyecto de ley que mencioné. Recordar también que hay un capítulo de pagos en este informe que no voy a detallar en beneficio del tiempo, pero cada año tenemos un capítulo especial respecto del sistema de pagos. Y ahora entonces paso la palabra, presidente, al presidente del Banco la Central. palabra al presidente del banco que continúe con el cuarto eje. Muy bien, gracias, presidente. Presidente, el contexto político-social es un elemento importante para la estabilidad financiera de un país. Si bien es común que noticias relacionadas a este ámbito influyan sobre variables más sensibles a las expectativas, como los precios de las acciones, estos tienen en general impactos acotados sobre otras variables. No obstante, cuando estas situaciones se tornan más persistentes y disruptivas sobre la actividad económica y las cadenas de pago o la incertidumbre política, su impacto puede ser más significativo y transversal. La experiencia internacional sugiere 5 canales de transmisión al sistema financiero y con ello al resto de los agentes de la economía. En primer lugar, la volatilidad de precios claves afecta a los agentes expuestos a cambios abruptos en el tipo de cambio o a las tasas de interés. Esto aumentaría sus cargas financieras, limitando su capacidad de pago. Por su parte, caídas en la actividad y el empleo generan dificultades para el pago de compromisos de los distintos agentes, aumentando la morosidad. Esto lleva a un encarecimiento del costo de financiamiento y potencialmente a restricciones de la oferta de crédito, dado que los acreedores o los bancos tienen que constituir provisiones que reflejan el riesgo de su cartera. Tercero, dentro de los distintos agentes económicos existen sectores que tienen una mayor vulnerabilidad económica. Por ejemplo, empresas que dependen del crédito o del pago de proveedores para mantenerse al día, para las cuales disrupciones en la cadena de pago o acceso a financiamiento puede resultar en una situación compleja de administrar. Esto es igualmente aplicable a las deudas por concepto de créditos de consumo. Un cuarto canal se deriva de la destrucción de capital físico, que no solo tiene impacto en lo que significa el costo de reponer este capital o la pérdida de capacidad productiva, sino también en la calidad de los colaterales que se han usado de garantía para acceder a financiamiento. Sin dicho colateral, los costos de financiamiento serían más altos. Por último, cambios en la percepción de riesgo, preferencia por liquidez u oferta de crédito, se traducen en que los agentes ahorran por motivos de precaución, lo que reduce los fondos disponibles para el financiamiento de proyectos y, por supuesto, también deprime la demanda interna. En las 2 semanas transcurridas desde el inicio de las actuales protestas sociales, el sistema financiero chileno ha debido ajustarse a las circunstancias para poder seguir operando. Los sistemas de pagos han experimentado disrupciones menores. El sistema de pagos interbancario operado por el Banco Central, es decir, el LBTR, ha ajustado sus horarios producto de la contingencia, permitiendo la realización de transacciones sin inconvenientes. La Comisión para el Mercado Financiero ha informado que el sistema financiero, bajo su supervisión, ha mantenido continuidad operacional. En particular, se informó que otras infraestructuras de mercado financiero han continuado también en jornadas reducidas. En relación a los sistemas de pago minoristas, estos han sido parcialmente afectados por destrucción de sucursales y cajeros automáticos. Sin embargo, los bancos han adoptado medidas para reabrir oficinas y mantener en operaciones la red disponible de cajeros. Asimismo, los medios electrónicos han funcionado con normalidad, tanto los correspondientes a sitios electrónicos de las instituciones como los de pagos con tarjetas de crédito. En cuanto al flujo de colocaciones comerciales y de consumo del sector bancario, estas presentan cierta desaceleración, pero es aún temprano para evaluar el efecto de los eventos recientes sobre los flujos de crédito y eventuales situaciones de impago. Respecto a la liquidez de los bancos, se verifica que cuentan con niveles adecuados para el cumplimiento de sus compromisos. Los mercados financieros reaccionaron a los acontecimientos reflejando una mayor incertidumbre y efectos posibles de estos eventos sobre la economía. Entre el 17 y 30 de octubre, los CDS a 5 años para Chile aumentaron 9 puntos base. El costo de financiamiento en pesos, medido como la tasa de depósitos a plazo a 30 días, se redujo a 2,03%, apoyado por la reducción de la TPM en la reunión de política monetaria de octubre. Por otro lado, el spread onshore estuvo presionado al alza y las tasas soberanas de largo plazo presentaron un aumento de 52 puntos base. Por otro lado, el peso chileno tuvo una depreciación de 3,8%, mientras el IPSA presentó una caída de 7,4%.
Firmas relacionadas a los sectores retail, energía y construcción vieron su capitalización bursátil en dólares disminuida sobre un 15%. Cabe hacer notar, presidente e integrantes de la comisión, que estos movimientos de precios financieros tuvieron lugar en un contexto en que en general la economía internacional se movió a favor de las economías emergentes. Entonces este gráfico permite, ayuda a contrastar la evolución de los indicadores para Chile comparado con los de otras economías similares a la nuestra. Aquí vemos entonces que en términos de paridades de las economías que están aquí graficadas, Chile es el país que tuvo una mayor caída en su moneda. Hay varios países, un número importante de países emergentes y economías basadas en recursos naturales que tuvieron en realidad revalorizaciones de sus monedas. Por el lado de los mercados bursátiles, Chile fue el país que tuvo una mayor caída en la bolsa de valores. Nuevamente hay un amplio espectro de países emergentes que tuvieron aumentos de precios de acciones en este mismo periodo. En el caso de los CDS, los spreads de CDS a 5 años, también, si bien en términos absolutos la variación para Chile fue relativamente pequeña, esta contrasta con mejoras para la mayoría de las economías emergentes también. Vemos, por ejemplo, casos como los de Colombia, Indonesia, Brasil, México, con variaciones en torno al 10%, mientras que Chile tuvo un aumento del spread del orden de 9 puntos porcentuales, puntos base. En cuanto a las tasas a 10 años, Chile tuvo, como bien se señalaba, un incremento de 52 puntos base en la tasa larga. Esto en un contexto en que el resto de los países tuvieron movimientos relativamente menores o de reducción de estas tasas largas. Entonces esto ayuda a poner en perspectiva los movimientos de los indicadores financieros para Chile durante este periodo que, como señalaba, es el del 17 de octubre al 30 de octubre. Si bien los movimientos en las últimas 2 semanas parecen estar concentrados en ciertos mercados, cabe preguntarse cuán significativas pueden llegar a ser las repercusiones financieras de una situación más prolongada. En los informes de estabilidad financiera se muestran ejercicios de tensión que, si bien no son originados por episodios como los de las últimas semanas, entregan información relevante sobre potenciales canales de transmisión, impacto y mitigadores. Los ejercicios de tensión más recientes dan cuenta de que la situación financiera de los distintos agentes económicos, empresas, hogares y bancos, les permitiría enfrentar cambios importantes en las principales variables financieras sin comprometer la estabilidad del sistema. No obstante, caídas relevantes de la actividad económica son más complejas de manejar. Esto puede ser especialmente relevante en el caso de agentes con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de los hogares, una depreciación del peso frente al dólar tiene un impacto menor en su salud financiera debido a la reducida tenencia de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, un alza en la tasa de desempleo conllevaría una disrupción mayor para las familias con alta carga financiera. Un análisis detallado de la vulnerabilidad de los hogares fue cubierto en el capítulo temático del IEF del semestre pasado. Los impactos directos de los sucesos recientes se materializarán a través de menores ventas de las empresas, lo que podría deteriorar la situación financiera de algunas de ellas. El capítulo temático de este IEF, que se aboca al estudio de vulnerabilidades y riesgos de las empresas chilenas, muestra que existe una relación relevante entre ventas y capacidad de pago. Así, si las ventas bajan 1 o 2 estratos, que son las barras de la izquierda del gráfico, la probabilidad de impago aumenta sustantivamente, alcanzando hasta 25%. En tanto, la probabilidad de recuperación de una situación de impago también disminuye drásticamente. Esto puede ser especialmente relevante para firmas del sector comercio, ya que en términos de vulnerabilidad financiera se observaba al cierre del IEF, es decir, previo a estos acontecimientos, un aumento en sus indicadores de impago durante este año. En este sentido, los acontecimientos de la segunda quincena de octubre podrían deteriorar aún más dichos indicadores, dado que, como se ha señalado, hubo apertura parcial de locales y algunas firmas vieron afectada su capacidad productiva. Esto también incluye la situación de grandes distribuidores, lo que disminuiría la demanda a sus proveedores. Lo anterior podría eventualmente afectar a los ingresos de los trabajadores de estas empresas. En síntesis, entonces, presidente,
En el contexto externo, las fuentes de riesgo se mantienen activas, tanto para el efecto de bajas tasas en economías avanzadas por un tiempo prolongado y un potencial aumento, y también respecto de un potencial aumento abrupto del apetito por riesgo global. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y junto con otros riesgos geopolíticos, constituyen eventuales gatilladores de estos cambios de apetito por riesgo. En la economía local existen algunos focos de vulnerabilidad. Las empresas aparecen relativamente más resilientes ante shocks financieros, pero un shock de actividad puede tener mayor impacto en su situación a través de la relación entre ventas e impago. Esto es especialmente relevante considerando los sucesos recientes. Ciertos hogares con mayor nivel de deuda pueden también verse afectados en un escenario de menor actividad, lo que podría tener impacto en su capacidad de pago. Oferentes de crédito, que si bien muestran resiliencia frente a escenarios de tensión, también tienen menores holguras de capital, lo cual es un tema que debemos monitorear. Estos sucesos recientes entonces representan desafíos para el Banco Central y por lo tanto serán incorporadas nuevas prioridades en la agenda futura. Si bien las actuales herramientas de monitoreo de estabilidad financiera permiten identificar potenciales vulnerabilidades y evaluar el impacto de escenarios de tensión, se deberá poner especial atención en los desarrollos futuros y su impacto en la actividad y el empleo. Un primer paso en esta dirección se verá reflejado en el próximo informe de política monetaria de diciembre. El análisis deberá considerar potenciales impactos sobre sectores específicos más vulnerables o más expuestos a estos sucesos, como hogares y pequeñas y medianas empresas. Estos análisis se apoyarán en la agenda de microdatos que ha estado avanzando el banco y así contribuir a comprender el alcance de los efectos de distintos sectores y cómo pueden propagarse a la economía en general, por ejemplo, a través del canal de pagos a proveedores. El trabajar con microdatos, presidente, es especialmente relevante porque muchas veces los promedios no nos ayudan a entender la distribución de riesgos en distintos sectores de la economía. Y creo que mucho de lo que en las últimas semanas se ha discutido tiene que ver con que los promedios muchas veces nos esconden realidades que son mucho más complejas y afortunadamente tenemos acceso a información, a bases de datos suficientemente detalladas como para poder hacer un análisis más fino, mucho más allá de los promedios. A su vez, distintas iniciativas de política que se han enunciado como futuras medidas pueden tener impacto sobre la economía y el sector financiero. Esto deberá ser incorporado en las proyecciones del banco y en el análisis de estabilidad financiera. Es importante en este sentido considerar que existe un vínculo relevante entre el sector real y el sector financiero, lo que será recientemente incorporado en el trabajo del banco, para lo cual hemos estado desarrollando un instrumental para medir, evaluar y simular las relaciones entre estos dos sectores. Finalmente, presidente, quisiera decir que en el contexto actual podría parecer esotérico que estemos discutiendo sobre temas de estabilidad financiera cuando hay temas muy apremiantes, ¿cierto?, que están presentes en la discusión pública en el país. Pero la estabilidad financiera es algo que mientras tenemos un sistema financiero estable, no lo vemos y quizás no lo valoramos, pero cuando se produce, cuando esa estabilidad se pierde, la capacidad para resolver muchos otros problemas en el país se reduce significativamente y también afecta a mucho más que el propio sector financiero. Entonces, en ese sentido, presidente, consideramos que mantener un seguimiento cercano a lo que ocurre en el sector financiero y su potencial impacto sobre la economía y la ciudadanía en general es probablemente una de las formas con las cuales el banco puede contribuir a apoyar muchas de las soluciones, respuestas a las que el país hoy día se ve impelido. Con eso, presidente, entonces quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran plantear. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Señor Solange, también por su presentación. No sé si algún señor senador tiene algún comentario. Senador García. Muchas gracias, presidente. Agradecer al presidente del Banco Central y a Solange su información. A ver, yo tengo una
unas consultas más particulares en relación con el gráfico que está en la página 15 de la presentación y que dice relación con el crecimiento de las colocaciones de los oferentes de crédito no bancario. A mí me llama la atención, esto es crecimiento, no son los volúmenes, digamos, no son cómo van creciendo los stocks, porque yo veo que desaparece, en junio del 2019 desaparece la gráfica roja que corresponde a los créditos de las cajas de compensación y asignación familiar. Eso significa que no han tenido aumento. Hay que pensar que los créditos de las cajas de compensación van fundamentalmente a pensionados y a trabajadores. ¿Qué lectura podemos hacer de eso, de que no tenga ningún crecimiento los créditos que son otorgados y que son bastante más directos, que son de bajo monto? En fin, eso me llama la atención. Entiendo que las líneas celeste es créditos comerciales y la línea negra se me ocurre que es factoring. Sí, morada, sí. Porque las pymes, lo que yo escucho es que están usando mucho factoring y que pagan tasas de interés muy elevadas, muy elevadas. Entonces, además, mucho de este factoring está gatillado por facturas que el Estado no paga a tiempo. Yo no sé si ustedes tienen algo más de detalle, si algo pudiéramos hacer por ahí, porque yo siento que nuestras pymes están muy, muy agobiadas, muy angustiadas con lo que está ocurriendo. Y una consulta ya de carácter más general. Ustedes nos advierten sobre lo que pudiera ser un cambio de... Hoy día estamos con tasas negativas, particularmente en Japón y también algunos países de Europa. La gran pregunta es ¿cuánto tiempo puede resistir eso? O con bajas, o con tasas de política monetaria tan bajas. Yo entiendo que este fin de semana, en alguno de los medios de comunicación escritos, venía un reportaje, venía un artículo bien interesante que decía, mire, todo el efecto que la tasa de política monetaria puede tener sobre las economías, sobre el mayor crecimiento de la economía, está agotado. Ya es imposible tener tasas más bajas. ¿Y después de esto qué? Entonces, algunos expertos decían, es la hora de la política fiscal. Pero ocurre que también los países tienen restricciones para seguir endeudándose. ¿Y quién les va a prestar? Entonces, quería un poco la visión de ustedes en este tema más que depende menos de nosotros, que depende más del mundo, evidentemente, pero que nos afecta y nos repercute directamente. ¿Qué va a ocurrir con las tasas, con las tasas de política monetaria tan bajas? Y, por supuesto, el riesgo que ustedes señalan, pues si esto cambiara abruptamente y comenzáramos a tener tasas de interés positivas, tasas de interés más altas, bueno, los efectos de poder pagar esas nuevas tasas sería francamente también muy, muy difícil. Entonces quería un poco quizás pedir algo más de profundidad en eso que yo entiendo, no solo, o sea, no es que diga que yo entiendo, sino que efectivamente no es preocupación de Chile, es preocupación del mundo hoy día. Gracias, presidente. Muy bien, senador Monte. Gracias, presidente. Gracias, don Mario Marcela, Solange y todo por este informe. Yo quiero consultar y reflexionar en dos escenarios. Uno, suponiendo que esta crisis nacional no existiera, y otro en el marco de la actual crisis. Antes de esto, yo creo que estábamos en una situación de inmensa liquidez mundial y había esa alta liquidez, presentaba potencialidades, riesgos y desafíos de cómo canalizar eso para potenciar la economía chilena. Si eso fuera así, a mí me gustaría primero preguntar, a juicio de ustedes, cuál es el origen y proyección de esa liquidez, independiente del contexto nacional.
¿Qué está produciendo esa alta liquidez a nivel mundial? Si uno lee lo que sale en El País y en periódicos de otros lados, aquí hay un problema de emisión en varios países. Hay un problema de una manera de los chinos entrar al mercado financiero internacional que está cambiando, que está imitando en algunos sentidos a los gringos. En fin, uno ve distintas cosas. Pero ¿qué perspectiva tiene? Cuando ustedes dicen que el 30% de los bonos están a tasas negativas, o sea, hay una situación nueva, o sea, distinta, que presenta potencialidades, riesgos y desafíos de política para ver cómo esto se canaliza. Porque antes de la situación actual uno veía como que en Chile estábamos, como que no se tomaba en cuenta esta situación, y se nos estaba entrando por los fondos de inversión, por otras cosas, pero no había una objetivación y una canalización de eso. Sí, en este marco otras consultas, o sea, ¿qué pasa con el endeudamiento público y privado, pero particularmente privado, que yo creo que está en mayor riesgo? Que hay referencias en el informe, ha leído bien rápido aquí, hay referencias, pero me gustaría saber qué puede ocurrir con el endeudamiento, porque la tendencia va a ser endeudarse más afuera si las tasas son tan bajas. ¿Qué límite, qué política debiera haber frente a esa situación? Y yo quiero incorporar dentro de esto una consulta, independiente del contexto, sobre los activos alternativos. ¿Qué papel están jugando? ¿Cómo llegamos a 8,9 billones en tan poco tiempo? ¿Y qué papel están jugando en lo financiero y en lo real? En lo real, la verdad que uno no lo ve, pero parece que algún efecto tiene. Y finalmente, sobre el sector inmobiliario y todo esto, yo, presidente, creo que hay que mirarlo con un poco más de calma, porque como no hay un análisis, o ustedes hicieron hace un tiempo, pero ha cambiado ahora, hoy día aparentemente el sector inmobiliario está focalizándose en sectores donde hay déficit. La información que yo tengo a partir de otros datos es que el déficit no está siendo tocado. Incluso los subsidios se nos están filtrando a los fondos de inversión, de otra manera, por lo menos los subsidios a la oferta, se nos están filtrando por los lados. O sea, aquí el sector inmobiliario es uno de los sectores que puede potenciar mucho la actual coyuntura si lo enfocamos bien, pero puede distorsionarnos y sacarnos por el lado. O sea, la cantidad de oficinas, de edificios que están con yo estoy hablando de los subsidios a la oferta, Los subsidios a la oferta están desorientando mucho y filtrando mucho subsidio por los lados. Bueno, eso respecto al escenario de pre-crisis o más allá de la situación actual. Respecto a la actual situación, o sea, primero yo quiero afirmar con mucha claridad que lo que estamos viendo no es una crisis económica, es una crisis política. Y una crisis política que requiere soluciones políticas, y yo lamento que en general no se vea al gobierno con un adecuado diagnóstico de la situación y cree que puede salir solamente con ciertas cuestiones sociales o socioeconómicas sin asumir la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. Y eso desorienta todo y supone que los sectores que no son del gobierno van a seguirlo en eso, y eso es prácticamente imposible. Aquí esta situación requiere solución política y buscar formas desde donde la forma de enfrentarlo. Los temas económicos son consistentes con una idea de país, pero también con una forma de resolver la actual situación. Yo creo que la situación económica, y por eso quiero preguntar, puede profundizar la crisis política, puede profundizarla, o hay un conjunto de medidas que evitan que se profundice la crisis política, siempre y cuando haya perspectiva de salida. Quiero repetir ahora que llegó el senador García, o sea, primero se pregunta más en el contexto pre-situación actual, y en el contexto de la actual situación, o sea, estamos con una crisis política y el gobierno no asume que hay una crisis política, no lo reconoce como tal, y todo el resto le decimos, los no de gobierno le decimos, hay una crisis política que requiere solución política. Y en ese marco hay hechos en el campo económico que pueden profundizar la crisis política o pueden realmente ser más neutrales respecto a ella o jugar otro rol en la medida que dependiendo de distintas orientaciones. Bueno, yo quiero preguntarle, con su experiencia, más allá de su condición de presidente como ciudadano, pero también con todas las condiciones que tenga, ¿cómo cree usted que hay que enfrentar esto desde el punto de vista económico? Y el rol del Banco Central dentro de esto. Porque lo de la solución política no quiero preguntarle, porque va más allá de esto, y el problema principal que hoy día tenemos es que el gobierno no entiende que está en una crisis política, y eso es lo que nos tiene metido en un enredo tremendo. Pero dentro de lo económico, dado esta situación, ¿qué alternativas se presentan? Nosotros tenemos que resolver el presupuesto en pocos días,
obviamente que va a haber que complementar con ingresos. Yo he oído de usted y de otras personas que no queda otra que usarse los fondos soberanos en esta vuelta, 3.000 millones de dólares, 3 años, como una forma de elevar el gasto y responder a la necesidad de ingresos de distintas maneras que plantea la ciudadanía y otras necesidades. Entonces me gustaría saber cómo lo ve. Yo creo que la PYME hoy día está con un problema serio y está claro que los instrumentos Corfo no están en condiciones de llegar en el momento oportuno a las pymes. Entonces, todo indica que esto va a tener que ser el Banco del Estado. Y el Banco del Estado está en una situación de patrimonio, está en una situación que o se capitaliza el Banco del Estado o realmente no va a lograr responder oportunamente, adecuadamente a la situación que hay en la PYME. O sea, hay una parte de la PYME que está golpeada en su capital físico y en sus ventas y en distintos lados que se requiere. Nosotros le hemos hecho ver al gobierno de que la postergación de impuestos ha sido muy poco consistente con la situación de la PYME. O sea, lo posterga del 30 al 10. Cuando ya habían pagado mucho hasta los impuestos, y en crisis anteriores se ha planteado algo más allá de eso, o sea, se ha planteado incluso 3-4 meses diluir el pago de impuestos para que se paguen los salarios en situaciones de baja como las que estamos. Me gustaría saber cómo lo ve eso respecto a una política para tanto de gasto, o sea, de presupuesto, como una política para responder a cierta emergencia y desde el punto de vista global, cómo influir sobre los procesos de los actores, o sea, cómo evitar que los actores tienen más riesgos, ven más problemas y por lo tanto se produce más a fondo lo de la semana pasada. La semana pasada se perdieron 26.800 millones de dólares producto de la caída de las bolsas y la accionista y la AFP perdieron plata. Para que no continúe, ¿qué otras cosas se requieren? Ese sería, desde el punto de vista suyo, esa sería mi consulta, esta segunda en su condición de presidente del Banco Central y de ciudadano. Sí, antes de la palabra, Jorge. Bueno, gracias por la presentación. Ciertamente este no es un informe de estabilidad financiera como cualquiera, porque se da en el contexto que he vivido las últimas 2 semanas y media. Digo y media y contando, porque creo que esta semana vamos a tener también, creo que, seguir muy de cerca lo que está ocurriendo, ¿ya? Porque pareciera, del informe que usted ha compartido con nosotros, de que esto ciertamente es una crisis política / social que tenemos, pero no es una crisis estrictamente económica. No tenemos una crisis de balance de pago en Chile, no hay una crisis de carácter de balanza comercial, no tenemos una crisis de estabilidad económica, no hay hoy una crisis de inflación o de la tasa de inflación disparada, no tenemos una crisis de cesación de pago interno. O sea, desde el punto de vista de indicadores tradicionales y que hemos visto en nuestra región hoy y no hace mucho, las crisis eran unas crisis detonadas a partir de lo económico que repercutían en lo político-social. Hoy día en Chile lo que hay, tenemos una estructura económica que está funcionando, lo que pasa es que está en cuestionamiento la forma en que determinamos el funcionamiento, el financiamiento y los estímulos e incentivos en torno a políticas sociales o la provisión de bienes públicos, y eso es lo que está en cuestionamiento asociado a la percepción y la realidad de desigualdad en Chile. Pero esto no se traduce, si tú quieres, en el día a día, en que no se pagan los créditos, en que tenemos un desempleo de 2 dígitos, en que tenemos una informalidad rampante, en que tenemos dificultades para hacer frente a nuestros compromisos externos, en que el sector privado, con su endeudamiento que tiene, no está en capacidad de pagar. Nada de eso ha ocurrido, pero estamos en una crisis, lo cual no significa que lo que esté ocurriendo no va a impactar, porque ya va a impactar. Otra cosa es la dimensión o la magnitud, o la profundidad en las variables económicas, y creo que este informe en ese sentido hace un esfuerzo que tuvo que ayornarse o hacer un pequeño update, ¿ya?, para ponerse a tono con lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, y ustedes en este informe tratan de indicar cuáles son los canales de transmisión y sobre qué hay que tener un ojo. Dicho eso, perdóneme, pero tenemos que saber o preguntarle qué puede hacer el Banco Central en esta materia, o cuánto más puede hacer el Banco Central. La última párrafo del informe no deja de ser un desafío y tal vez, o sea, dice, es importante considerar que existe un vínculo relevante entre el sector real y financiero, lo que será crecientemente incorporado en el trabajo del banco. Tal vez uno hubiera pensado que eso ya era, yo creo que era parte, pero va a tener que profundizarlo en este minuto. Y esto no solamente por la crisis actual, es por lo que viene para adelante, porque creo que se abre también un proceso en Chile en el cual este tipo de situaciones que hemos visto en las últimas 2 semanas van a ser de mayor ocurrencia
en particular si es que producto de estas situaciones y movilizaciones se producen cambios, porque la señal es clara, es a través de este medio en donde te parece que se genera la atención ya de los tomadores de decisiones en Chile. Entonces creo que hay que incorporarlo de manera más creciente. Lo segundo, me va a decir que no es su rol, pero en preguntar no hay engaño. ¿Qué además se puede hacer desde la política fiscal, espera usted, ya? O qué podría colaborar, no es que usted le pida, pero qué esperaríamos de la política fiscal y o de los marcos regulatorios en esta materia ante esta situación. Por último, claramente Chile, si bien no tiene ninguna de las crisis que señalé de carácter económico, que hizo a alguien señalar de que Chile era un oasis, ¿ya? Pero era el oasis tal vez desde el punto de vista de esas variables. No teníamos hiperinflación, no teníamos corridas bancarias, no teníamos devaluaciones exageradas, no teníamos desempleo de 2 dígitos, nada de eso teníamos, pero la pregunta es que hoy día Chile, ante los mercados internacionales, tiene una situación de convulsión, y eso se ha visto afectado, me imagino, se está medido afuera. La pregunta es si esto nos golpea a nosotros de sobremanera con respecto al resto de los países que, comillas, han convivido con ese principio. O sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la situación de Chile en esta materia? Y eso sí tiene un impacto en el tema del endeudamiento del sector privado, eventualmente, y de financiamiento. Termino con esto. El senador García hablaba del cuadro en la página 15, que yo también lo miré, pero por otra razón. O sea, lo que dice ese cuadro, y eso es re preocupante porque hemos visto que los oferentes de crédito no bancario han crecido en Chile, sustantivamente. Ahora, aquí está la tasa de crecimiento, que algunos se han disminuido, pero la magnitud no está en este cuadro. No es que la información existe y tal vez no era motivo de este informe, pero la pregunta es si los efectos que va a tener estas 2 semanas y medio afecta o va a afectar en qué magnitud a los hogares su capacidad de pago. ¿Ah? ¿Cuál es la resiliencia que va a tener ese sector, el cual hemos visto en el pasado, que hemos tratado de ver de cómo consolidar esa mirada, cómo tener una regulación más estable en eso, o de carácter más profundo, que hoy día no tenemos? Entonces, mi preocupación es que al final la economía real, cuando los almacenes de Valparaíso que fueron destruidos, literalmente, no es que están cerrados, están destruidos. No solamente le sacaron la mercancía y su stock, sino que además no han podido tener ventas porque no tienen nada que vender y tienen deudas por pagar, ¿ya? Y tienen personas contratadas a su cargo que no van a tal vez tener remuneraciones el mes siguiente, porque tal vez les van a cumplir un mes, pero tal vez el mes que viene no. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa cadena de pagos? ¿Cómo se va a ver afectado, en particular respecto a los créditos que estas familias tienen, que suman en total un 25%, me fijé en este cuadro, sobre el total de sus ingresos mensuales, y eso a la medida que tengan ingresos? Entonces, si esto es posible calcularlo, tener una mirada, ¿y qué esperaría nuevamente desde la autoridad para hacerse cargo de esta situación, de cómo ayudar a estos sectores? ¿Ya? Le dejo algunas inquietudes, presidente. ¿Ya? Gracias. Jorge. Inquietudes. En realidad, a lo que se ha dicho, yo creo que la crisis es una crisis social en su expresión dinámica, en las manifestaciones y en el proceso que se ha desencadenado en las últimas 2 semanas, o 3 semanas ya. Pero sin duda que hay una crisis que es social, que es política, en términos de que esas manifestaciones requieren de soluciones que se tienen que ir adoptando en el ámbito político, y hay una crisis política porque no hay capacidad de conducción hasta el momento en quienes tienen la responsabilidad de ejercerla. Estoy hablando tanto del Ejecutivo, el Congreso, los parlamentos, los gobiernos locales, la institucionalidad del Estado en términos políticos. Y yo creo que seríamos muy ciegos si es que, por una cosa de sentido común, no nos adelantamos a estudiar y evaluar bien lo que van a hacer estos 2 factores en un efecto muy negativo en la economía, y eso va a llevar a una crisis económica. Y esa crisis económica se va a agravar en la medida en que haya mayor inestabilidad en todo sentido, inestabilidad social, inestabilidad en la certeza respecto de cómo funcionan las instituciones, inestabilidad
en lo que es la parte financiera, en lo que va a ser la realidad de cada una de las empresas o las fuentes laborales o de los trabajos profesionales o de los servicios, en cualquiera de los niveles. El tema es que la economía se va a deteriorar rápidamente. Y se va a deteriorar rápidamente, ya usted mismo lo ha planteado, la proyección de crecimiento de todos es que vamos a una baja y una baja muy importante y después cuesta mucho revertirla. Entonces uno dice, bueno, primero hay que tener claridad de esa situación y no se trata de alarmar o de entrar en un discurso catastrofista, pero es parte de la realidad, porque uno se plantea por qué Chile va a ser distinta a otras sociedades o países que han tenido problemas similares, y la lógica los ha llevado rápidamente, la crisis política o social, a una crisis económica grave, o a la inversa, la crisis económica grave los ha llevado a una crisis política y social que después se ha hecho inmanejable. En el caso nuestro, la demanda exige reformas estructurales en aquellas áreas donde la ciudadanía se siente abusada o no se siente cómoda con la forma, como por ejemplo se garantizan los servicios básicos, como por ejemplo lo que es la política salarial o lo que significa las garantías en materia de salud, de educación pública de calidad, del tema de pensiones, en fin, ya sabemos cuáles son los temas y eso requiere de avanzar hacia reformas estructurales. Esta agenda social de la cual hemos hablado todos, estas nuevas prioridades, por decirlo así, que implican responder rápidamente a la demanda coyuntural, en el caso de lo social, pero también implican un reestudio, una reestructuración de la forma como está estructurado nuestro sistema, entonces lleva a que poder financiar esa agenda social va a implicar un mayor gasto. Y un mayor gasto que el Estado de alguna manera tiene que enfrentar. Una fórmula es vía impuestos, otra fórmula seguramente va a ser un endeudamiento o generar un mayor déficit fiscal. El presupuesto claramente se tiene que reestudiar o reestructurar y es evidente que se va a requerir más recursos. ¿Cuánto va a ser más de lo que ya hoy día viene el presupuesto? Bueno, va a depender de la voluntad política o de las posibilidades que haya de canalizar lo que es la demanda ciudadana con algo que satisfaga en parte sus necesidades y además que fije un camino de continuidad en una reestructuración progresiva del funcionamiento de nuestra estructura económica y social que permita ir recuperando una cierta estabilidad. El problema mayor, creo que lo han planteado bien mis colegas, y también lo plantea el informe, es el endeudamiento que tienen los hogares chilenos. Ese alto endeudamiento que ya en varias oportunidades en los informes de usted, el Banco Central, siempre hemos venido diciendo, mire, ojo, cuidado, aquí vamos a tener un problema. A mí me da la impresión de que una causa muy importante del descontento social, de la rabia, de los temores que se tienen, de las angustias que se tienen por parte de los ciudadanos que se están expresando con tanta fuerza hoy día, tiene que ver con que su endeudamiento personal y particular y sus bajos ingresos es algo que a cualquiera lo tiene vuelto loco todos los días. Y el no llegar a fin de mes, y el vivir eternamente endeudado, y el vivir condicionado a el crédito que da la casa del retail o la financiera o la institución de crédito a las cuales ustedes hacen alusión acá y que significa que son consumidores cautivos y cautivos de un sistema porque no se pueden salir, porque si no, no tienen la posibilidad de seguir sobreviviendo en otro lado. Eso claramente se va a ver agravado con la situación de crisis económica y con el tema de la inestabilidad. Ricardo decía, el senador Lago, perdón, decía bien el efecto que se está generando inmediato en términos de empleo, de endeudamiento ahora ya no solo las personas o los trabajadores, sino del endeudamiento en que se van a tener que involucrar las empresas chicas, pequeñas y medianas. Las grandes en otra envergadura, pero las grandes tendrán, o un patrimonio tendrán alternativas de refinanciamiento o de financiamiento de esa situación de menor facturación, de menor productividad,
de romper la cadena con la cual se venía proyectando cualquier institución financiera o cualquier empresa. Pero en el caso de las medianas y de las pequeñas, la no facturación implica inmediatamente, o la menor venta, por decirlo así, en cualquiera sea su rubro, implica inmediatamente tener una menor posibilidad de financiamiento. Porque hoy día las empresas se están financiando en los factoring, y los factoring están operando sobre la base de las facturas que se generan. Y las facturas que se generan es producto de la venta que se genera y del consumo que se genera. Y este círculo que se va generando, negativo en este caso, en que seguramente va a aumentar el desempleo, los ingresos no van a aumentar sustancialmente, o podrá subir el empleo mínimo, pero el resto de los ingresos no va en estos nivel de incertidumbre e inestabilidad, de falta de continuidad, llamémoslo así, el funcionamiento de la economía con un cierto nivel de estabilidad. Eso va a generar un problema que va a ser muy difícil, con un aumento del endeudamiento de esas pequeñas empresas o medianas empresas, con el riesgo y la incertidumbre para el mundo laboral, para los trabajadores de esas empresas, si se les va a poder cumplir o no a fin de mes con sus ingresos, y por supuesto que eso va a traer un condimento altamente negativo. Si a eso uno agrega el problema de que todo lo que estamos hablando implica un desincentivo a la reinversión, que es algo de lo que se venía hablando como muy necesario para garantizar un mínimo crecimiento, entonces estamos en el peor de los mundos. Y en términos internacionales, porque uno podría pensar, a lo mejor a veces estas oportunidades se producen, se podría pensar que sigue habiendo un interés de inversión internacional. La situación del país, o sea, cambió radicalmente en las últimas 2 semanas. Esto que en el mundo hoy día Chile es noticia negativa, es noticia preocupante. Lo que se habla es de inestabilidad en todos los sentidos, de una crisis además estructural, de incertezas en lo que pueda implicar cualquier tipo de inversión, un aumento altísimo del riesgo. Esto además, el efecto de la suspensión de la PEC, de la COP, ha sido brutal. Es cosa de revisar la prensa internacional hasta aquellos medios más, llamémoslo así, más moderados, menos alarmistas, o que miren las cosas con un mayor largo plazo, es altamente negativa. Entonces, esto sin duda que va a repercutir en la economía nuestra y en la coyuntura, de la cual todavía no hay claridad de cómo se sale. Y como la pregunta, entonces, en materia de coyuntura es relevante en términos de que a esta agenda social habrá que inyectarle varios miles de millones de dólares para poder salir, eso se hace o con mayores impuestos, lo que significa un desincentivo a la inversión, o se hace con aumento del déficit fiscal, y el problema es con qué se avala eso, en qué momento o en cuánto tiempo lo podemos recuperar o lo podemos pagar. Y si además la economía va a la baja, y no por esta coyuntura, sino que por varios años, así como van las cosas, entonces el cuadro es extraordinariamente complejo. Yo me imagino que ustedes ya algunas vueltas le habrán dado a eso, y respecto de estas materias creo que sería bueno también hacer un debate ciudadano, porque esto no está encima de la mesa. Nada de esto se está conversando con mayor objetividad institucional, porque como el debate hoy día es político, de blanco-negro, entonces cualquier cosa que se diga en esta línea, tal vez por nosotros, va a ser interpretada por unos u otros con un cierto interés. Pero es distinto que cuando la institucionalidad autónoma del país puede entregar una visión más objetiva, tal vez más certera, que ponga el debate también arriba de la mesa en esta materia, me parece que es un acto de responsabilidad política, institucional. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Don Mario, le dejamos estas pequeñas inquietudes para que pueda abordarlas. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los senadores que han hecho sus comentarios y preguntas. Siguiendo el orden, primero respecto de la evolución de oferentes de crédito no bancario, que corresponde nuevamente al gráfico que está en la pantalla. Acá en primer lugar, lo que se destaca en el informe
es que si bien el crecimiento del crédito bancario ha sido relativamente moderado, más en línea con la evolución de la actividad, el crédito no bancario sí ha tenido un crecimiento más significativo en los últimos 2 años. Y esto es lo que en buena medida se refleja en este gráfico. Aquí lo que se ve, ¿cierto?, en la línea negra, es cómo han evolucionado las colocaciones del sector bancario, y luego en las barras vemos cómo ha evolucionado el sector de crédito no bancario. Entonces vemos que hasta el 2016 más o menos los dos crecían a un ritmo similar. Sin embargo, del 2017 en adelante, el sector no bancario ha tenido un crecimiento significativamente mayor. ¿Qué es lo que explica ese crecimiento mayor? Fundamentalmente el aumento del crédito automotriz, que es la barra amarilla. En cuanto a las cajas de compensación han tenido un comportamiento más moderado, en buena medida por lo que ocurrió después de los problemas que tuvo la caja de compensación La Araucana. Eso llevó a reestimar su situación de riesgo, de morosidad, y eso llevó a moderar el crecimiento del crédito de cajas de compensación. En todo caso, el crecimiento en este periodo que se muestra acá, particularmente en el cuadro, o sea, entre el 2018 y 2019, fue de 3,7%, es decir, no quiere decir que ha estado estancado, pero sí creció menos que el de otros segmentos. Por ejemplo, el crédito automotriz en el mismo periodo creció 17%. Ahora, acá tenemos un tema 17%, 3,7%. Entonces, esto tiene que ver con un tema que nosotros hemos traído acá muchas veces, que tiene que ver quizás con algunas de las preguntas que se nos hace respecto de qué es lo que puede hacer el Banco Central. El Banco Central viene alertando respecto de los riesgos de la asimetría de información en el otorgamiento de crédito de consumo desde hace ya años, y ha planteado muchas veces la necesidad de crear un registro integrado de deudores. Crear un registro integrado de deudores no solamente para defender o limitar a los oferentes de crédito, también tiene que ver con las familias. Es decir, las familias no necesariamente tienen la capacidad de evaluar la carga financiera que están asumiendo a través de una variedad de créditos de fuentes distintas. Por el lado de los oferentes de crédito, por otro lado, también ocurre que hay oferentes de crédito que ofrecen un producto financiero sin conocer cuál es la real situación del deudor, porque no conocen la otra parte de su deuda. O sea, puede haber un crédito automotriz donde el oferente de ese crédito automotriz no conoce cuánto le debe la persona al banco, o el banco no conoce qué deuda tienen las personas por crédito automotriz. Entonces, esto tiene que ver con moderar, generar información para regular adecuadamente la oferta de crédito por el lado de los oferentes, y también para ayudar a las familias a tomar conciencia respecto de la sostenibilidad de los niveles de deuda que van asumiendo. Por supuesto que hay fenómenos socioeconómicos que están detrás de la búsqueda de las personas de fuentes de deuda. Tiene que ver con sus ingresos, ¿cierto? En estos casos y en el informe entregamos indicadores de relación entre deuda e ingresos, entre servicios de la deuda e ingresos. Esos muestran que hay sectores que, especialmente de bajos ingresos, donde la relación de deuda a ingreso mensual está en el orden del 27%, que es mayor que la que se da para sectores de más altos ingresos, no porque su deuda sea más alta, sino porque está más concentrada en el segmento de consumo y con oferente de crédito no bancario, es decir, los segmentos más caros del crédito. Los hogares de mayores ingresos tienden a aumentar su deuda en crédito hipotecario, que es menos costoso porque tienen garantías, ¿cierto?, asociadas al mismo.
Entonces, aquí tenemos un tema, por ejemplo, que hace mucho tiempo que se arrastra, que debería, que de haber sido resuelto tiempo atrás, quizás habría limitado el crecimiento del endeudamiento, pero es algo que siempre sobre el cual siempre se puede actuar en el futuro para que no se siga reproduciendo. Así es. Ahora, en relación a la pregunta del senador García sobre las tasas negativas de interés a nivel internacional, ¿cuánto tiempo se puede resistir? Hoy en día lo que se discute y lo que se recoge en el informe es estos escenarios de tasas de interés bajas o negativas durante largos periodos de tiempo, es decir, no durante una coyuntura en particular, sino la posibilidad de que esto se extienda por mucho tiempo. Entonces, ¿esto qué significado tiene? En primer lugar, esto genera dudas sobre cuál es la efectividad de la política monetaria en esos escenarios. Y esto es un tema que se discute bastante en el mundo. No para las tasas que tenemos en Chile, porque en Chile tenemos tasas nominales positivas, pero sí para países que tienen tasas nominales negativas, o donde se ha recurrido a los mecanismos de alivio cuantitativo, es decir, de compra de activos financieros por parte de los bancos centrales. Eso es lo que ha llevado, como señalaba el propio senador García, me parece también el senador Montes, a plantear la necesidad de que haya una política fiscal que complemente la política monetaria para efectos de incentivar una recuperación de la actividad económica y de la inflación que está muy baja en estos países. Por otro lado, hay riesgos que son importantes. Hay riesgos porque el tener activos con rendimiento negativo en los balances de numerosas instituciones le genera problemas a los bancos que tienen pérdidas, le genera problemas o que tienen ganancias menores, y le generan problemas a los inversionistas institucionales porque estos tienen pasivos de largo plazo que tienen que compensar con activos. Si esos activos tienen un rendimiento negativo, entonces su capacidad para hacerse cargo de esas responsabilidades de largo plazo es más limitada. Esto también lo que hace surgir en esos inversionistas institucionales es la búsqueda de activos con mayor rendimiento, pero que también son más riesgosos. Y hoy en día, como señalaba el senador Montes, se ha generado esta dinámica de los créditos que se llaman apalancados, particularmente en Estados Unidos, que son créditos a empresas de baja calidad crediticia, que son empaquetados, en los cuales los requerimientos o las exigencias al deudor se van reduciendo, y este es uno de los componentes más dinámicos de la deuda en estos momentos, especialmente en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha emitido advertencias a este respecto. En el último tiempo se ha producido una cierta desaceleración de ese crédito, pero en buena medida tiene que ver con el reconocimiento de una calidad crediticia menor por parte de las clasificadoras de riesgo para este tipo de deudores. Entonces, este es el tipo de riesgos financieros, de subestimar el riesgo de algunos activos, los cuales se va viendo, algunos inversionistas se van viendo presionados o alentados a concentrarse. ¿Qué pasaría con tasas más altas?, preguntaba el senador García. Con tasas más altas, por supuesto, todos los créditos pasivos que están a tasa variable deberían ajustarse con mucha rapidez, y eso significaría una carga de servicio de la deuda mucho mayor para esos deudores. En el caso de Chile eso es más limitado porque en nuestro caso, en primer lugar, respecto de la emisión de bonos que se mencionaba, gran parte de las emisiones de bonos de las compañías chilenas se han usado para refinanciar sus pasivos y para alargar la duración de esos pasivos. Por lo tanto, los vencimientos de corto plazo en la gran mayoría de las empresas chilenas que se han financiado en los mercados externos hoy día son relativamente amplios, y por lo tanto los riesgos son considerablemente más limitados frente a aumento de las tasas de interés.
Entonces, con eso creo que aprovecho de tomar la primera pregunta que hacía el senador Montes respecto de este tipo de riesgo. Él preguntaba además cuál es el origen de esta gran liquidez mundial. Bueno, esta liquidez mundial tiene que ver con que hay un aumento del ahorro y una baja de la inversión. O sea, hoy día, en los últimos 2 años, la inversión en los países avanzados y en las economías y las mayores economías del mundo ha disminuido o está creciendo prácticamente cero, incluso con decrecimiento en algunos países. Entonces, eso es lo que genera esta mayor disponibilidad de liquidez, además de la acción de los propios bancos centrales, donde la compra de activos financieros es una manera de inyectar liquidez al sistema. Respecto de los activos alternativos en Chile y al sector inmobiliario, le pediría a Solange que pudiera hacerse cargo de esas preguntas. Solo quisiera destacar en el caso del sector inmobiliario que nosotros le hemos prestado creciente atención. Hace un año atrás incluimos un capítulo sobre el sector inmobiliario en el IEF. Hemos desarrollado indicadores de precios que nos permiten monitorear la evolución del sector. Hemos desarrollado metodologías para poder separar dentro de los precios el precio de la tierra y de la construcción. También en este mismo sector hemos estado haciendo un seguimiento más reciente sobre lo que ha estado ocurriendo con fondos de inversión inmobiliaria. En este mismo IEF tenemos un capítulo que trata los temas del sector inmobiliario, es decir, estamos haciendo todo lo posible por darle un seguimiento a este sector en el cual tradicionalmente la información era bastante dispersa y con vacíos muy importantes. Hoy día creo que sabemos bastante más, no necesariamente todo, pero creo que hemos avanzado bastante. No sé, Solange, si puedes tomar estos 2 temas. Sí, no, simplemente agregar que respecto del sector inmobiliario es uno de los sectores que hemos estado dando seguimiento con mayor profundidad, porque justamente tiene impacto sobre el resto del sector financiero y de la economía en general. Lo que hemos observado en lo más reciente es que en los indicadores también financieros de este sector vemos cierto deterioro, y eso también ha gatillado, digamos, un monitoreo más cercano de este sector inmobiliario por parte de las sociedades que forman parte del sector. Y el otro aspecto que hemos destacado es justamente el tema de inversionistas minoristas, donde hemos visto este crecimiento y que, como mostré en la lámina, se ha visto moderado ese crecimiento en lo más reciente, pero que nos impone un desafío distinto en términos de los potenciales impactos, ya que cuando una persona compra una vivienda para arrendar, eventualmente la capacidad de repago de esa deuda es distinta que cuando la persona lo compra como habitación. Y eventualmente también la disposición a vender rápidamente ese activo inmobiliario también es distinta si es que es para arrendar que si es para vivir. Entonces, la dinámica del sector puede cambiar con la mayor presencia de este tipo de actores. Así como decía el presidente, también los fondos de inversión que invierten también en activos residenciales es otro aspecto que estamos monitoreando. Respecto de activos alternativos, esto ha sido algo creciente justamente en un escenario de bajas tasas de interés. Se busca alternativas con mayor retorno para los inversionistas institucionales. Por eso recientemente se aprobó y de hecho existe una inversión que ha sido creciente en activos alternativos por parte de los fondos de pensiones, y las compañías de seguro también tienen el desafío de tener mayores retornos. Justamente este escenario de bajas tasas con pasivos de largo plazo, nuevamente es un desafío para las compañías de seguro. Y en ese sentido, como mencioné durante la presentación también, para las compañías de seguro es especialmente relevante un nuevo marco regulatorio con capital basado en riesgo, cosa que vaya acompañado estas mayores
exposición a eventual riesgo con el premio de retorno correspondiente, con una regulación adecuada que contenga los potenciales efectos sobre la solvencia de las compañías. De esa manera habría una regulación con capital basado en riesgo que flexibiliza la forma en la cual invierten, pero a su vez va acompañado con mayores niveles de capital. Por lo tanto, el tema de activos alternativos es una gran oportunidad por una parte, en términos de financiar proyectos y tener mayor retorno por inversiones institucionales, pero la regulación tiene que ser la adecuada para, a su vez, contener potenciales riesgos. Sí, quizás agrego que en este informe, a raíz de una pregunta que hizo el senador Montes en la presentación del IPOM, investigamos también lo que está ocurriendo con los fondos de inversión inmobiliarios para vivienda, y lo que constatamos es que en términos de activos, estos son todavía relativamente pequeños, son del orden del 1% del total de activos, con una participación algo mayor en el flujo, pero donde no tenemos la manera de poder recoger información sobre proyectos que pueden estar impulsando este tipo de fondos. Entonces, ese es un tema que identificamos como algo a monitorear hacia adelante. Ahora, han habido varias preguntas del senador Montes, senador Lagos Weber, senador Pizarro, sobre la relación entre la situación social y política y la económica. Entonces, respecto a esto, lo primero que hay que señalar es que, al igual que en muchos análisis que hemos presentado acá en los informes de estabilidad financiera y también a propósito de los informes de política monetaria, nosotros muchas veces hemos señalado que la economía chilena tiene fortalezas importantes en varias dimensiones que le permiten amortiguar ciertos shocks, pero no pueden evitar que tengan algún impacto. Y eso es igualmente aplicable a shocks internos derivados de la situación política vis a vis shocks externos o shocks de carácter más económico dentro del país. Dicho eso, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las fuentes de vulnerabilidad y cuáles son las fortalezas que tenemos para enfrentar ese tipo de escenario. Entonces, para empezar, ¿cuáles son las fortalezas? Las fortalezas, tal como se expresa acá en el informe, son básicamente que hoy día la exposición de los agentes económicos, es decir, los hogares, los bancos, las empresas, a variaciones del tipo de cambio o de la tasa de interés son relativamente bajas. ¿Por qué son bajas? Pensemos en el caso de los hogares. En primer lugar, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la época de la crisis del 82-83, ¿cierto? Las familias no se endeudan en dólares. Puede ser que alguien tenga por ahí algún saldo de la tarjeta de crédito en moneda extranjera, pero en general no hay endeudamiento en dólares por parte de los hogares. En segundo lugar, los hogares, el componente más dinámico de la deuda, que ha sido el crédito hipotecario, corresponde a créditos que están emitidos a largo plazo, 20, 25, 30 años, a tasa fija. Por lo tanto, si se produce un aumento en las tasas de interés, eso no va a afectar a los dividendos hipotecarios que las personas tienen que pagar. En el caso de los créditos de consumo, por supuesto, los plazos son más cortos, pero en particular el crédito de consumo bancario también tiende a estar emitido a plazos que no son inmediatos y también a tasas fijas. En el caso del sector corporativo, hemos documentado en varias presentaciones de este informe que el sector corporativo tiene una baja exposición al riesgo cambiario también, ya sea porque algunos corresponden a empresas, filiales de empresas extranjeras que se endeudan con sus casas matrices, donde por lo tanto el riesgo financiero y cambiario es muy bajo, o porque son empresas que tienen contabilidad en dólares, reflejando el hecho de que realizan parte importante de sus negocios en dólares, por ejemplo, compañías mineras o compañías que tienen inversiones en el exterior, o bien compañías que teniendo su contabilidad en pesos,
han tomado seguros cambiarios que les permiten minimizar el riesgo de la volatilidad en el tipo de cambio. Por otro lado, mencionaba también que tanto respecto de las emisiones de bonos como otros componentes de crédito, en general la duración de la deuda chilena por la profundidad que tiene su mercado de capitales es a plazos relativamente largos. Por lo tanto, el impacto de variaciones en la tasa de interés no es tan significativo o no es tan inmediato. Y finalmente, en el caso de los bancos, ya desde la época, ya desde la postrimería de la crisis financiera de los años 80, los bancos han minimizado su exposición al riesgo cambiario también, porque esa fue la gran debilidad de este sector en aquella oportunidad. Entonces, esa es una fortaleza que hace que cuando veamos volatilidad en el tipo de cambio, cuando veamos volatilidad en las tasas de interés de largo plazo, aquí se dan algunas cifras para lo que fueron las variaciones durante las últimas 2 semanas, eso tiene un impacto bastante limitado. Más significativo, sin embargo, son los efectos que tienen cambios en un deterioro en los niveles de actividad y en los niveles de empleo. Y en esto, cuando hablamos de niveles de actividad, tenemos que pensar, y en este caso en particular, no solamente respecto de las cifras agregadas de actividad, sino que también con lo que pasa en ciertos sectores y en función de la exposición crediticia que tienen esos, o la vulnerabilidad crediticia que tienen esos sectores. Y en ese sentido, en esta presentación llamamos la atención sobre la situación del sector de comercio, porque este es un sector que ya tenía indicadores financieros más debilitados previo a este escenario, ha sido el más afectado en esta circunstancia, y el sector comercio es parte de cadenas de valor que abarcan a muchas empresas, es decir, aún en el caso de un retailer grande, este tiene a su vez proveedores que pueden tener mayores niveles de riesgo, mayores niveles de exposición crediticia, donde por lo tanto ya sea problemas de pago de la factura o simplemente que disminuya la demanda hacia adelante, tiene un impacto potencial importante. Entonces ahí donde tenemos que centrar nuestra atención. Entonces, y agrego a todo esto el tema del sector de oferentes de crédito no bancario, porque como señalaba es el que tenía un crecimiento más rápido, pero al mismo tiempo tiene indicadores de cumplimiento que son peores que los de la banca, ¿ya? Entonces, esas son áreas en las cuales es importante concentrarse y donde es importante ir desarrollando mitigadores o estrategias de política que no dependen del Banco Central, dependen esencialmente de lo que hagan los bancos, de lo que determine su regulador, corresponde a decisiones que están en otro ámbito. O sea, en buena medida, cuando se pregunta qué puede hacer el Banco Central, lo primero que puede hacer el Banco Central es alertar respecto de ciertos riesgos, y tratar de que en lo que es el manejo de su política monetaria y su política financiera se pueda prevenir o mitigar algunos riesgos. Y en ese sentido, presidente, yo creo que a veces se ha considerado que el objetivo de estabilidad de precios o baja inflación es un tema que ya quedó en el pasado, pero yo creo que los eventos recientes nos muestran cuál es el grado de sensibilidad que puede tener la población frente a variaciones de precios. Por lo tanto, es importante que el Banco Central pueda seguir cumpliendo su labor y pueda seguir focalizándose en esas tareas. Como ustedes saben, ¿cierto? En el cumplimiento de esa tarea, el banco durante los últimos meses ha rebajado la tasa de interés en 125 puntos base, ha sido una rebaja importante, pero tiene que estar preparado también para enfrentar situaciones en las cuales los precios evolucionar en el sentido opuesto.
Junto con eso hay temas que van surgiendo en nuestra discusión, particularmente en informes como este, que van adquiriendo particular relevancia. Mencioné hace un momento el tema del registro unificado de deudores. Ese es también un tema relevante. Ahora, se pregunta qué es lo que pueden hacer otros actores, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, el caso de Banco Estado. Acá lo que podemos señalar nosotros respecto a Banco Estado es recordar que Banco Estado es la institución financiera, la institución bancaria que tiene el mayor déficit de capital respecto de las exigencias de la nueva Ley General de Bancos. Por lo tanto, si se quisiera que Banco Estado tuviera un papel más activo en alguna de las dimensiones que se mencionan, es importante que el tema de la capitalización de Banco Estado se pueda resolver. Banco Estado jugó un papel importante durante la crisis financiera del 2008-2009, ayudó a suplir las deficiencias en la disponibilidad de liquidez que generó las restricciones de otros bancos, ¿no? Y por lo tanto es importante que pueda jugar un papel activo en la medida que se necesite, ¿no? En esto, más que hacer un planteamiento respecto de un banco en particular, simplemente llamamos la atención sobre algo que ha ido surgiendo en el curso de la discusión de la reforma de la Ley General de Banco, algo que sabemos que tiene que tener una definición, y creo que en las circunstancias actuales esa definición se va haciendo más importante. Respecto de la política fiscal, como ustedes saben, el Banco Central en general no opina sobre política fiscal porque no es nuestro mandato. Solo en esto quisiera recordar un punto parte de la respuesta que dimos en la presentación del IPOM en el Senado hace pocas semanas atrás, en la cual dijimos, en general, en el curso del ciclo, uno esperaría que la política monetaria tuviera el rol principal en la amortiguación de ese ciclo. Sin embargo, cuando la economía se enfrenta a situaciones de estrés más importantes o donde hay razones por las cuales la efectividad de la política monetaria puede ser menor, entonces sí es relevante el que exista una complementación con la política fiscal. Eso es en buena medida lo que está pasando en algunos países más desarrollados, lo que hoy día se discute en Europa, dado que las tasas de interés nominales son negativas, dado que ya se ha expandido de manera muy significativa el balance del Banco Central Europeo, y donde se reclama, por ejemplo, que en los países que tienen un mayor espacio de holgura fiscal haya una política fiscal más activa. Esto es algo que tendrá que ponderarse aquí en Chile, pero es importante identificar ese tipo de situaciones y evaluar si es eso a lo cual nos estamos enfrentando. Del mismo modo, respecto... Sí. ¿Me permite una interrupción? Un segundo, para no perder, porque usted tiene razón cuando dice que en general el Banco Central ha sido muy cuidadoso respecto de opiniones sobre política fiscal, pero yo recuerdo que no sé si era miembro usted del Banco Central, pero en su momento era presidente Rodrigo Vergara, usted yo creo que era parte, y en víspera de un presupuesto, una situación un poco complicada, no tanto como esta, el Banco Central aventuró una cifra respecto al cual ellos consideraban prudente un eventual incremento del presupuesto. ¿Usted cree que puede darse una situación parecida como el Banco Central también plantea algo equivalente o no? Porque no sé si se acuerda, presidente, hace unos 3, 4 años atrás, digamos, cuando él sugirió además que fuera un 3% el porcentaje de aumento del presupuesto en función de los otros parámetros. Entonces, como usted planteó eso, me acordé. Yo creo que estaba en el Consejo en esa época, y más que recomendar una cifra de déficit, lo que hizo en ese momento el presidente Rodrigo Vergara fue dar una estimación a la luz de los parámetros estructurales con los cuales se estaba preparando el presupuesto.
En esa época no se había entregado todavía el presupuesto, eso se ha preguntado más de una vez. Yo creo que, en estos momentos, dar cifras sobre el presupuesto es muy difícil, porque en realidad hay muchas cosas que están cambiando por el lado de los ingresos, de los supuestos de evolución de la economía en el próximo año. Pero quizás relacionándolo con el punto anterior, me parece que hoy en día, junto con el tema de la evolución de la actividad económica, la evolución del desempleo, el efecto que eso puede tener sobre la estabilidad financiera, creo que hay que destacar también el costo que tiene la incertidumbre. La incertidumbre afecta las decisiones de los consumidores y afecta las decisiones de las empresas. O sea, afecta los dos componentes principales de la demanda interna, el consumo y la inversión. Hasta hace 2 semanas atrás, lo que veíamos es que el consumo ha tenido una desaceleración en el transcurso de este año y que la inversión mantenía más o menos su dinamismo, pero la inversión es más sensible a las expectativas que lo que es el consumo. Entonces, ¿cómo se puede, tomando en cuenta esa situación, cómo se puede contribuir a reducir la incertidumbre? Es que sea lo que sea las decisiones de carácter fiscal, estas se puedan enmarcar dentro, se les pueda dar un marco intertemporal que permita dimensionar sus efectos, su persistencia en el tiempo, etcétera. Es decir, es por supuesto necesario tener un presupuesto que despache el Congreso, que hoy día aparentemente requeriría algunos ajustes importantes, pero también tener un marco claro respecto de los años siguientes. Yo creo que eso ayuda a los distintos agentes económicos a tener cierta certeza respecto de cómo pueden evolucionar las cosas en los próximos años. Entonces, más que fijarnos en ciertos números o en cuál debería ser el mix apropiado de déficit fiscal o política fiscal, política monetaria, lo importante, especialmente en el ámbito fiscal, es tener un marco fiscal creíble que reconozca lo que el Estado se compromete a hacer durante los próximos años y cómo pretende financiarlo. Con eso creo que me he cubierto las preguntas que hizo el senador Lagos Weber. Él mencionó también el tema de la relación entre sector real y financiero. Este es un tema que parece obvio, pero es algo que tradicionalmente no ha estado en la agenda de los bancos centrales. Los bancos centrales han manejado de manera separada la política macroeconómica, la política monetaria y la política financiera. Sin embargo, ya desde hace algunos años ha habido una demanda y un esfuerzo por vincular estas dos cosas, y el Banco Central ha estado trabajando ya durante varios meses en este sentido. Entonces, estamos en las etapas finales de contar con un modelo que nos permita vincular las dos cosas. Y eso nos va a permitir dar respuesta a muchas preguntas que hoy día no tienen todavía respuesta. Finalmente, respecto de las preguntas del senador Pizarro sobre el endeudamiento de los hogares chilenos, simplemente quiero enfatizar el hecho de que si bien a nivel de endeudamiento bancario promedio o agregado no hemos tenido un aumento importante en los últimos años, mientras al mismo tiempo la carga financiera, por lo menos desde el 2017, la carga financiera de 2017 en adelante no ha tenido una aceleración y se mantiene en torno al 25%,
Por otro lado, al interior de del sector de hogares tenemos situaciones que son más apremiantes. Mencionamos en el texto que hay más de un 20% de los hogares que tienen una relación deuda a ingreso mensual superior a 6 y una relación de carga financiera, es decir, servicio de la deuda a sus ingresos mensuales superior a 30%. Entonces, eso parece una proporción minoritaria, pero 20% de los hogares es una fracción importante. Finalmente, quisiera pasarle la palabra a Solange para hacer referencia al tema de qué es lo que estamos observando respecto de la relación entre los bancos y las pymes a raíz de la coyuntura reciente. No sé si Solange puede resumir en pocos minutos la información que tenemos. Sí, bueno, de hecho hubo algunos anuncios del presidente de la Asociación de Bancos respecto de entender bien la situación de las pequeñas y medianas empresas, su situación financiera y su capacidad de pago. Esas fueron declaraciones que se hicieron por parte de la Asociación de Bancos y en particular un ejemplo de ello entonces es lo que se dio a conocer por parte de Banco Estado, donde se estarían tomando decisiones que van en la dirección de permitir a las empresas hacerse cargo mejor de la situación actual, permitiendo, digamos, la opción de suspensión de pagos de crédito, donde los deudores que se acojan a esta opción entonces pueden prorrogar hasta 3 cuotas mensuales y acceder a condiciones especiales para repagar las deudas en tarjetas y líneas de crédito. Por lo tanto, hay una serie de medidas que Banco Estado está tomando para ser flexible en el contexto actual. Así que también respecto de capital de trabajo, también se están tomando algunas medidas que también fueron anunciadas. Así que en este sentido es importante entender, digamos, cuál es la realidad del sector comercial en particular y de empresas en general, sobre todo medianas y pequeñas, que pueden enfrentar alguna restricción de liquidez para poder cumplir con sus compromisos y esos problemas de liquidez podrían eventualmente escalar. Y por eso uno escucha, digamos, de parte de los bancos estos anuncios de mayor flexibilidad para permitir a estas empresas salir hacia adelante y lógicamente va a depender mucho de la evolución o desarrollo en los próximos meses de estos eventos para que efectivamente estos problemas se puedan ir solucionando al nivel de las empresas que estén con mayor nivel de dificultad. Sí, hubo también preguntas sobre factoring. Quisiera llamar la atención sobre que hay un recuadro dedicado a factoring en el propio informe, donde es importante destacar dos cosas. Primero, que las empresas de factoring no corresponden solo a oferentes de crédito no bancarios, sino que también a los propios bancos, y que los usuarios del factoring no son solamente pequeñas empresas, sino que también son grandes empresas, ¿eh? Entonces, es importante tener en cuenta esa realidad. Y quisiera simplemente cerrar, dado el número de preguntas que ha habido sobre la relación de lo político con lo económico, diciendo que así como la economía no es impermeable a las cosas que ocurran en el ámbito político, me parece que la realidad y la historia nos muestra que lo político no es impermeable a lo que ocurra con la economía. Entonces, aquí tenemos que trabajar en lo que cada uno nos corresponde. Nosotros, nuestra responsabilidad está más del lado económico, pero creemos que en la medida de que podamos hacer los mayores esfuerzos dentro de nuestro ámbito, también podríamos ayudar a resolver o crear un ambiente en el cual se puedan resolver los temas más políticos. Pero nuevamente enfatizar que nosotros no tenemos el poder ni la capacidad para evitar que existan esos impactos. Podemos minimizarlos, podemos reducirlos, podemos acotarlos, pero impactos significativos que vienen de escenarios complejos, políticos y sociales, en la medida que se prolonguen en el tiempo
en la medida que tengan un efecto sobre la economía real, en la medida que influyan sobre las expectativas, van a tener también un impacto sobre la economía. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Mario, en particular por esa última intervención. Muy bien, espero verlo el 9 de diciembre, dentro de un mes, porque nosotros ya nos vemos todos los meses. Ya sea por la razón que sea, tenemos la capacidad y esperamos tener un cuadro un poquito mejor. Muy bien, muchas gracias. Se han cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.